hermanos, buenos días con todos. Buenas tardes, perdón, sí, yo estoy todavía. Buenas tardes. Bien, estoy agradecido a Dios por estos tiempos bonitos que Dios nos permite disfrutar a mi esposa y a mí. Eh, Estamos siendo muy bien atendidos en casa, mi hermano Julio, mi hermana Liana. Gracias, hermanos, y por toda la familia en realidad, ¿no? Estamos pasando tiempos muy hermosos con ellos y por cierto, la señora Milagro, ¿no? Y ella ayer me dio una lección muy grande, me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, para ser sabio no necesitas serlo, solo tienes que quererlo. ¿Qué les parece? ¿No? Así que yo esa frase la llevo en mi corazón y se aplica a todo aspecto de la vida. Así que gracias a Dios pues por el buen tiempo que nos permite estar pasando y disfrutando en este lugar con ustedes. Bien, hermanos, en estos domingos he estado, bueno, y mi hermana Antonia me alegro también de verla aquí, por cierto, ¿no? Ella nos está orando por ella y ella está aquí ya esta mañana con nosotros. Mis amados hermanos, en estos domingos hemos estado reflexionando acerca de la importancia de conocer a Dios. Y la razón es para que no lo veamos el conocimiento de Dios como algo estéril, sino que algo que es útil, algo que es práctico y que tiene que ver con nuestra vida diaria. El primer punto en cuanto a la importancia es que conocer a Dios nos ayuda a desarrollar temor de Dios, estableciendo la relación que existe entre nuestro mundo material y el mundo espiritual. El segundo punto fue que conocer a Dios nos ayuda a entenderlo a Él, su forma de pensar y su forma de proceder, que es muy diferente muchas veces a la forma de pensar nuestra y a la proceder nuestra. En esta mañana quiero ver un último punto al respecto, habrá más seguramente, pero un punto más no más, que conocer a Dios nos ayuda a entender la verdad que nos hace libres. El Señor Jesucristo habló de este efecto que tiene la verdad en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego Jesús dice en Juan 8 mismo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay libertad en la obra que Cristo hizo por nosotros y en conocer el alcance de la obra de Cristo para nosotros. Bien. Pero quiero solo destacar dos aspectos de esta verdad en esta mañana. En primer lugar, una verdad que creo necesaria conocer y que nos hará libres es conocer la diferencia que existe entre la iglesia e Israel. ¿Será que es igual la iglesia y Israel? Justamente nuestro hermano Miguel nos estaba enseñando que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Y esto es muy importante porque nos va a llevar a la libertad en ciertos aspectos. Miren, hermano, voy a tratar de explicar este aspecto. Dice el libro de 1 Corintios, capítulo 10, verso 32, lo siguiente. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, los griegos, ni a la iglesia de Dios. Bien. En este pasaje se describe que existen tres grupos de personas diferentes en el mundo. Los judíos,
los gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, hermanos, no son lo mismo. Hay diferencia entre estos tres grupos de personas que existen en el mundo. En el tiempo del Señor Jesucristo solo existían dos: los judíos y los gentiles. Pero después que murió el Señor Jesucristo y resucitó, se formó un nuevo grupo que es la iglesia. Ahora voy a tratar de explicar panorámicamente esto. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel según la carne. Los descendientes de Abraham, Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se formó las 12 tribus del pueblo de Israel. Ese es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos los que no somos del pueblo de Israel. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Entonces tenemos hasta ahí dos grupos, ¿no es cierto? Los judíos y los gentiles. Ahora nos preguntamos, ¿y la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Muy bien. Entonces la iglesia es todos los judíos y todos los gentiles que a través de la fe en el Señor Jesucristo forman un nuevo grupo que se llama la iglesia, en la cual ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. ¿A cuál de los tres grupos nosotros pertenecemos? A la iglesia de Dios, ¿no es así? Muy bien, ahora, hay cosas en la Biblia que han sido dirigidas exclusivamente al pueblo de Israel. Exclusivamente al pueblo judío. Y al leer la Biblia, usted tiene que encontrar la diferencia entre las cosas que se dicen al pueblo de Israel y las cosas que se dicen a la iglesia. Ahora, el pueblo de Israel ha sido un pueblo especial, escogido por Dios, privilegiado, y a ellos se les ha dado particularmente muchas cosas específicas y particulares para ellas, y será bueno conocer lo que Dios ha dado especialmente al pueblo de Israel. Así que eso lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, para ver lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, versículos, 3 y 4. O hasta el 5 quizás, dice así, Romanos 9, 3. Dice el apóstol Pablo: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según las carnes, verso 4, que son israelitas, de los cuales, repito otra vez, de los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vivió Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Bien, ¿puede usted notar que ahí se menciona que ciertas cosas que pertenecen al pueblo de Israel?
¿Qué dice que a ellos les pertenece? Les pertenece las promesas, les pertenece la ley, le pertenece el culto, le pertenecen los pactos, etcétera. Ahí está especificado, ¿no es así? Muy bien. Eso pertenece exclusivamente al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la aplicación que quisiera hacer en estos momentos con respecto a esta verdad? Porque esta verdad nos debe llevar a la libertad. Porque el propósito de conocer la verdad es hacernos libres. Entonces, ¿libertados de qué? Justamente por no diferenciar entre Israel y la iglesia y pensar que las cosas de Israel pertenecen a la iglesia, somos esclavizados por algunos que se aprovechan para esclavizarnos. Pero aquí estamos frente a la verdad de que hay cosas que pertenecen solamente al pueblo de Israel y por lo tanto nos hacen libres. Y voy a mencionar, por ejemplo, la ley. Ahí dice que la ley pertenece a Israel, ¿no es así? En el libro de Romanos capítulo 2 es más específico y dice que los gentiles son sin ley. Y luego incluso dice que los gentiles que no tienen ley serán juzgados sin ley, de otra manera. Ahora, la ley mosaica no fue dada para los gentiles ni tampoco para la iglesia, y es que hay algunas aplicaciones con respecto a esto de la ley. Por ejemplo, hay algunos alimentos prohibidos, y que vimos hoy en la mañana, hay algunos alimentos que están prohibidos en la ley para el pueblo de Israel. ¿Qué alimentos, por ejemplo? No se debe comer puerco, no se debe comer pato, ¿no es cierto, hermano Miguel? No se debe comer animales que tengan pezuña, bueno, sí, debe tener pezuña, pero pezuña hendida, así que si no tiene pezuña no se puede comer, y si tiene pezuña no tendida no se puede comer. Y así hay cierta lista de alimentos. Pero yo pregunto, hermanos, ¿eso para quién fue dado? ¿Para el pueblo de Israel, para los gentiles o para la iglesia? Para el pueblo de Israel. Por eso que el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice que nosotros podemos comer de todo con acción de gracias, porque por la oración es santificado cualquier alimento. Número 1. Otros aspectos más, por cierto, pero algunos aspectos solamente quiero resaltar en cuanto a esto. Número 2. El día sábado, ¿a quién fue dado para guardar? ¿A Israel? ¿A los gentiles? ¿O a la iglesia? ¿A quién fue dado el día sábado? A Israel. Ahora yo voy a leer, porque este es un punto que debemos ser precisos acá, porque si no, podemos caer en un error. Dice Éxodo capítulo 31, verso 16 así. Dice así. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó. ¿Notó usted que es específico Dios en decir que esa orden está dada para el pueblo de Israel? Aquí caen en error un grupo que se conoce como los adventistas. ¿Cuál es el problema de los adventistas? Es que confunden lo que se refiere a Israel y creen que también es para la iglesia, ignorando que son pueblos diferentes y que esa orden fue específica para el pueblo de Israel.
otro aspecto que quisiera considerar. En el pasaje que leímos de Romanos capítulo 9, verso 4, dice que entre las cosas que pertenecen a Israel, a ellos les pertenecen los pactos. Y quiero aquí hablar un poco de los pactos, porque he estado viendo allí que en la televisión se habla mucho de pactos. Miren, hermanos, usted necesita conocer esta verdad para que le haga libre de este engaño. Dice la Biblia que a Israel le pertenecen los pactos. Pero hoy se usa esta palabra pacto para pedir a la iglesia, para pedir a los cristianos que hagan pactos con Dios. Pero ¿sabe qué tipo de pactos? Pactos. ¿Sí o no? Pactos. Yo he visto en la televisión, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? Pactos. Haz tu pacto, trae tu ofrenda, pacto con Dios, y entonces hacemos una oración mágica y tu problema será solucionado. Hermano, cuidado con la oración mágica. No existe la oración mágica. La oración mágica y descontextualizada. No podemos separar un problema nosotros del contexto. ¿Recuerda usted el caso de los gabaonitas? ¿Recuerda? Cuando lo que habían hecho en el mundo espiritual estaba afectando su mundo material, había un contexto, tenían que solucionar un problema en el mundo espiritual para que se solucione en el mundo material. ¿Recuerda? Así que no se trata de decir, haz un pacto, pasa aquí adelante, voy a hacer por ti una oración mágica. No importa lo que sea hayas hecho, no importa la injusticia que hayas cometido o el agravio que hayas hecho, yo voy a orar por ti mágicamente y tu problema se solucionará. Eso es mentira. Tenemos que trabajar en las causas, tenemos que trabajar en las raíces. Tenemos que hurgar en el problema mismo para conocer y entonces corregir el pecado, corregir el mal, para que luego vengan las consecuencias buenas. Así que, pero volviendo al punto de pactos, hermanos, quiero decirles una vez más, Dios nunca ha hecho un pacto con los gentiles. Y con la iglesia, ¿habrá hecho Dios un pacto? Bueno, solo diré mi punto de vista personal. Aquí puede haber otro punto de vista personal y eso se respeta. Se habla que Dios ha hecho un nuevo pacto con la iglesia. Pero cuando yo veo la Biblia, dice en Jeremías 31:31, dice Dios, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Porque a ellos les pertenecen los pactos. ¿Saben una cosa? Nosotros no somos salvos por pacto, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Así que si usted quiere dar dinero a estas cadenas de televisión, a estas personas que le piden su dinero, usted puede dar una ofrenda, siéntase libre para hacerlo, pero no bajo la modalidad de pacto, porque eso si no es bíblico, no es correcto, eso es una mentira. Así que siéntase libre, hermanos. Y no crea en las oraciones mágicas, sino crea en el principio de la siembra y la cosecha, que si corregimos la siembra, corregiremos la cosecha. Bien, otro aspecto para mirar acá es en cuanto a, también un aspecto para mirar acá. Miren, cuando usted lea la Biblia, trate de identificar a quién corresponde ciertos sectores. Miren, hermanos, a veces la Biblia está hablando al pueblo de Israel. Hay porciones de la Biblia, como el Nuevo Testamento, que se dirige a la iglesia. Pero hay algunos versículos que se dirigen al Mesías. Y usted tiene que saber que hay porciones de la Biblia que se dirigen y nos hablan del Mesías.
Y no son ni para Israel, y no son para la iglesia, sino que se refieren al Señor Jesucristo. Mire, voy a dar un ejemplo acá. Salmo capítulo 2, verso 7 dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo he escuchado a muchos consiervos míos decir: el Señor me ha dicho, pídeme las naciones y te daré por herencia los confines de la tierra. Entonces oran y dicen así: Padre Santo, tu palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de tierra, etc. O sea, en su afán de ser llevados por Dios para predicar a las naciones del mundo. Bueno, puede ser su deseo. Puede usar otro pasaje. En todo caso, puede usar el libro de Mateo capítulo 28, que dice que debemos predicar el evangelio en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Puede usar ese pasaje, pero no este pasaje, porque ese pasaje se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo. Así que usted tiene que diferenciar, cuando lee la Biblia, a quién se dirige el pasaje. Puede ser que se refiera al pueblo de Israel, puede ser que se refiera para la iglesia, o puede ser que sean palabras en cuanto al Mesías, al Señor Jesucristo. Bien. Un último punto, sé que tengo poco tiempo, pero voy a procurar apretar aquí. Es en cuanto a la verdad sobre la manera de vivir santamente del cristiano. ¿Cuál es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos, en Cristo? Miren, la manera que Dios quiere que nosotros vivamos no es por la ley, sino Dios quiere que vivamos en la fe, basados en la obra que Cristo hizo por nosotros, creyendo y creyendo y creyendo en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y aquí quiero decir lo siguiente en cuanto a la manera santa de vivir. ¿Saben, hermanos? Decimos de que 3 son los enemigos del cristiano. ¿Cuáles son los 3 enemigos del cristiano? El mundo, la carne y el diablo. Pero le diré una cosa, hermanos. Muchas veces el problema somos nosotros mismos. Allá en Perú me dijeron que una vez, es un chiste por cierto, ¿no?, que entraron a una iglesia y encontraron al diablo llorando en un rincón. Y se acercan y le dicen: diablo, ¿por qué está llorando? Sí, estoy triste porque aquí todos me echan la culpa a mí. Dice. Y hay muchos que echan la culpa al diablo de todo, cuando el problema somos nosotros mismos. Y se ha desarrollado toda una teología de echar la culpa al diablo de todo, que aún se habla que hay espíritus especialistas que causan males y pecados en nosotros. Y entonces ahora dice: espíritu de café, fuera. ¿No? Espíritu de gordura, fuera. O cuando muchas veces dicen: no es el diablo, sino tanto McDonald's que comemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el problema somos nosotros mismos. Y aquí quiero mencionar brevemente en cuanto a un aspecto que está en nosotros que se llama la carne. Y brevemente voy a mencionar lo que la Biblia dice en cuanto a la estructura del ser humano. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Aquí se habla de tres aspectos que componen nuestro ser. Pero quiero decirles lo siguiente:
que si bien es cierto así Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu, pero se introdujo otro elemento espiritual cuando el hombre pecó. Y ese es lo que se llama la carne. Porque Dios no creó al hombre con pecado. Pero el hombre voluntariamente, en ese huerto que fue puesto, el hombre decidió pecar y entonces se introdujo un aspecto nuevo en nosotros que se llama la carne. Dice Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un elemento espiritual en nosotros que se llama la carne, y esta carne es la que muchas veces nos traiciona. ¿No es así? La carne nos traiciona. Bien. Ahora quiero hablar cuál es la manera de Dios de tratar con nuestra carne. Y es por fe. Quiero decirle lo siguiente, que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz por nosotros, proveyó la manera para lidiar y tener victoria sobre nuestra carne. El Señor Jesucristo, la obra de Cristo, tiene un doble aspecto. No hoy mi deseo aquí es hacerles un nudo en el cerebro, pero solo lo mencionaré. Cristo murió por la culpa del pecado y Cristo murió para librarnos del poder del pecado. Cristo no solo llevó nuestros pecados, sino que Él mismo se hizo pecado para tratar al pecado mismo. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado mismo. Y dice Romanos 8:3, para que Dios, manifestando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenara al pecado en la carne. Por lo tanto, el pecado que vive en nosotros es un reo convicto, pero conserva su poder. Y la manera de lidiar contra la carne es por fe. ¿Sabía usted que el evangelio continúa por fe? Comienza por fe y continúa por fe. Dice Romanos 1:17, porque en el evangelio es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá, 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 vivirá. Su manera de constante de andar del cristiano es andar en fe. Fe en lo que Cristo hizo por nosotros y creer que la obra de Cristo tiene un alcance poderoso, no solo para librarnos de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Ahora, hay dos palabras que quiero enfatizar aquí en esta mañana, que está en Romanos justamente 6. Las palabras saber y considerar. Saber y considerar. Veamos en Romanos capítulo 6 estas dos palabras que nos habla aquí. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren estas dos palabras. Sabiendo. ¿Qué necesitamos saber en cuanto a la muerte de Cristo en la cruz, que nos puede llevar a tener victoria sobre la carne?
Siguientes verdades. Dice la Biblia que nosotros morimos con Cristo y fuimos sepultados con Cristo y que resucitamos con Cristo para una nueva vida. Pero usted puede decir, ¿cómo es que morí si yo estoy acá, vivito y coleando? Justamente, ahí viene la segunda palabra de consideraos. Tienes que considerarte de esa manera y eso es un asunto de fe. Mire hermano, mire hermana, no importa que tú lo sientas, no importa que no sea tu experiencia, la verdad es la verdad. Y la verdad es que tú moriste con Cristo, fuiste sepultado con Cristo y resucitaste con Cristo para una vida nueva. Esa es la verdad. Y eso es lo que tú debes creer y debes considerar y debes declarar y aferrarte a esa verdad, aunque tú no lo experimentes ni lo sientas. ¿Sabes una cosa? Que la vida cristiana no depende de las emociones y los sentimientos, sino de la verdad declarada en la palabra de Dios. Hay un ejemplo aquí que se usa, dicen que los aviadores, cuando suben a cierta altura, ya no ven tierra, sino ven solo aire y a veces sienten que están de cabeza. Y entonces quieren enderezar el avión, pero antes de hacerlo, se guían de sus instrumentos y dice que está en la posición correcta. Yo pregunto, ¿de qué se guían en ellos? ¿De lo que sienten o lo que sus instrumentos le dicen? Lo que sus instrumentos le dicen, ¿no es cierto? Así es en la vida cristiana. No nos llevamos por las emociones, sino por lo que la palabra de Dios dice. Así que, si dice que morimos con Cristo, que fuimos sepultados con Cristo y que resucitamos para una nueva vida, debemos creerlo y por lo tanto considerarlo de esa manera. Pero hay que diferenciar el viejo hombre que fue crucificado de la carne. La carne sí está en nosotros vivita y coleando, ¿no es así? Y sentimos sus efectos. Entonces mucho del problema es lidiar con nuestra carne. Ahora quiero decirles lo siguiente. Mucho del problema es de los deseos y apetitos de nuestra carne. No del diablo, sino de nuestra carne. Dice el libro de Santiago que se está leyendo justamente que cuando somos tentados, no digamos que somos tentados por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren, hermanos, la carne tiene sus propios deseos, pero son deseos malos, por cierto, los deseos de la carne, ¿no es así? Y se especifica los deseos de la carne que son malos en Gálatas capítulo 5, ahí está. Ahora, ¿cómo tratar con la carne? Hay algunas verdades aquí que usted debe saber. Esa carne que está en nosotros, esa carne nunca cambiará. ¿Entiende? Esa carne nunca cambiará. Entonces, si nunca cambiará, entonces ¿cómo vamos a ser libres de esto? Justamente miramos la obra de Cristo y sabemos que Él proveyó para esto. Habiendo muerto con Cristo, pero también nos habla que el poder para lidiar y vencer nuestra carne no está en nosotros y no está fuera de nosotros. Está en Dios, está en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos habla de su experiencia que tenía de luchar contra la carne en sus propias fuerzas. Y nos habla de esa lucha que tenía, porque no hago el bien que quiero, sino
el mal que no quiero, eso hago, y con mi mente sirvo a Dios, pero encuentro que dentro de mí hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y esclava miserable de mí. Un grito de desesperación. Pero luego dice en el versículo 25, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo cual indica que el poder no está en nosotros, sino está afuera, está en el Señor Jesucristo. Ahora quiero decir lo siguiente. Volviendo a Romanos capítulo 6, no voy a leer el versículo, pero Romanos capítulo 6 nos dice lo siguiente, y esto es una verdad que usted debe saberlo, hermano. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Escucha lo siguiente. El pecado esclaviza. ¿Escuchó? Y voy a repetir porque es una verdad nunca bien ponderada y poco enseñada. Lo repito. El pecado esclaviza. Jesús dijo, en Juan capítulo 8, dijo, recuerden el versículo, ya se me fue ahorita, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Saben cuándo nos esclavizamos al pecado? Cada vez que nosotros cometemos pecado, nos esclavizamos del pecado. Por eso dice Romanos 6, no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, porque cuando lo hagas quedarás esclavizado del pecado y el pecado reinará en ti. Y dice, no reine en tu cuerpo mortal. Esa es la razón por la cual a veces los cristianos experimentan la esclavitud del pecado por no entender claramente que el pecado esclaviza. Algunos cristianos creen que pueden entrar y salir del pecado. No. Quien hace pecado queda esclavizado del pecado. Y esa es la razón por la cual algunos cristianos mismos no pueden vencer pecados que llegan a ser como vicios. Algunos cristianos llegan a esclavizarse de la pornografía y de otra suerte de pecados y no pueden liberarse. ¿Por qué? La razón es que el pecado esclaviza. Y esta es una verdad que debe quedar clara en nuestras mentes para tener tanto cuidado, para alejarnos y entender que el pecado nos esclaviza. Por lo tanto, dice Dios, no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad porque quedarás esclavizado. Al contrario, presenta tus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer si uno quedó esclavizado en el pecado? Una buena pregunta. En primer lugar, tienes que confesar tu pecado a Dios, reconocer que estás en un estado de esclavitud y que no depende de tu propia fuerza, sino que depende de la fuerza de Dios, y entonces buscar la ayuda en Dios. Y dice Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, ¿en quién está el poder para ser libre de la obra de la carne? El Espíritu Santo, en Cristo. Por lo tanto, debemos entender estas verdades para tener, entender el poder esclavizante del pecado, para tener tanto cuidado con el pecado, para no esclavizarnos y buscar la ayuda en Dios, recordando que Cristo ha provisto el poder para vivir una vida santa. Por lo tanto, al terminar acá, quiero decirte lo siguiente. ¿Es posible tener una vida victoriosa en Cristo? Sí. ¿Es posible tener hogares felices? ¿Es posible tener una buena relación entre esposo y esposa? ¿Es posible criar hijos en el temor de Dios? La respuesta es sí, hermanos. Te digo lo siguiente.
Dice la Biblia en el libro de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Escuchaste? Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas por su grandísimo poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Por lo tanto, diré lo siguiente: no será la Biblia un manual de ciencia, pero sí encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, el conocimiento necesario para cualquier aspecto de nuestra vida diaria en esta tierra. Por lo tanto, ¿vale la pena aplicarnos a la palabra de Dios? Separa tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Pide a Dios sabiduría para poder entenderla y léela con el propósito de ponerla en práctica. Los discípulos se hacen cuando deciden poner en práctica la palabra de Dios, no solo saberla. Por eso Jesús dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Guarden, que obedezcan. Usted no debe leer para saber, debe saber con el propósito de ponerla en práctica. No seáis oidores, sino hacedores. Y entonces experimentarás la libertad que viene del conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Pastor.